Entonces, teníamos número y teníamos teléfono, que vamos a hacer que el teléfono sea un string. Un minuto y 40. Voy a hacer los getter y setter. Ustedes ya saben cómo manejar el tema de el acceso al menú con control insert, alt insert, perdón. Ahí está, con alt insert, constructor. Vamos a pedir las tres cosas, getter y setters. Vamos a pedir getter y setter. Algunos me preguntaban, bueno, ¿qué pasa si pongo, si algunas clases tienen getter, otras tienen setter? Eso depende de lo que yo necesite de la clase. No siempre cada atributo tiene que tener getter y setter, ¿sí? Eso que quede claro, depende de lo que nos haga falta. Por lo general, sí vamos a hacer getter y setter. Pero supónganse que nuestro sistema genera un número aleatorio para el número de cliente, no vamos a hacer un setter para que cambien ese número. Por eso depende del dominio. Bueno, voy a hacer getter y setter de los tres, menos de un minuto, ya sé, y voy a hacer, en la clase cliente, les voy a mostrar el toString. Vamos a hacer al insert toString de las tres cosas. Fíjense que apareció el override que había explicado Diego, que es igual que en C#, digamos. Que estoy sobreescribiendo, acá se continúa entonces. Para que quede en el video, lo único que hice fue, en el main no escribí nada, creé dos clases, cliente, que es la clase padre, fíjense, public class cliente, y después hice cliente preferencial como clase hija, cliente preferencial que extiende cliente. Ya vamos a ver por qué me da ese error. Es por el constructor. Yo cuando agregué un constructor con parámetros ya tengo un problema con el constructor. Ahí ya lo vamos a arreglar. Vamos a ver cliente. Cliente yo terminé, hice protegidos los tres atributos, hice un constructor con nombre. Recuerden, esto es un dato para el parcial. Si yo tengo un constructor con parámetros, estoy sobreescribiendo el constructor que viene por defecto, que es sin parámetros. Entonces, ahora tengo que usar sí o sí un constructor con parámetros. A no ser que vuelva a hacer el constructor sin parámetros, que lo escriba de nuevo. Public, cliente y paréntesis. Ese es el constructor sin parámetros. Si yo no lo agrego, no tengo el constructor ese. Eso es para el parcial. Entonces, tenemos el constructor, tenemos getter y setter, y tenemos el toString. Fíjense una cosa, el toString, si yo no lo escribo, lo hereda de object, porque como explicó Diego, todos los objetos heredan de object. A ver si se los puedo mostrar. Voy a comentar ese toString. Esto no hay que escribirlo, ¿no? Extend the object, no hay que escribirlo nunca, pero yo para mostrarles, como mostró Diego, de dónde viene, object, esto es código, está todo en gris porque es parte de las librerías de Java, digamos. Pero si yo voy al toString, veamos. Acá tenemos el toString, fíjense, retorna el nombre de la clase, la arroba y después un número. Eso que nosotros veíamos cuando no hacíamos el toString, cuando no hacíamos el override del toString,
es lo que dice acá, el nombre de la clase, arroba y un número. De ahí viene lo de el toString, que hereda de object. Entonces ahora yo voy a hacer, lo voy a borrar a eso y voy a hacer mi toString. Bien, entonces tengo el toString. Veamos qué más decía el enunciado. De cada cliente se conoce número y teléfono, mientras que de los clientes preferenciales se conoce adicionalmente saldo, un saldo máximo o límite y su domicilio. Voy a ir al cliente preferencial. Fíjense, no me está compilando. Yo pongo Alt Enter y me dice que agregue el constructor que tiene el nombre, el entero, digamos, y el string del teléfono. Entonces, si yo lo agrego, perdón, tengo public cliente y ahí me pone, usa los mismos atributos de los mismos parámetros del constructor del padre, el nombre, el número y el teléfono. Y fíjense, llama super, acá super, con los 3 parámetros. Eso significa que va a llamar al constructor del padre. Para construir el hijo siempre tengo que llamar al constructor del padre. Si no tiene por defecto, no hace falta escribir esto. Si yo sobreescribo el constructor en el padre, tengo que escribir super para llamar a ese constructor con los parámetros que necesita el padre. Entonces, tengo eso, llamo al constructor del padre y además voy a tener otros atributos que son, yo acá puedo poner private porque no voy a heredar de esta clase y voy a poner saldo, que vamos a hacerlo como double, saldo, límite, private, límite, le vamos a poner también double, y domicilio, private, string, domicilio. Voy a crear los getter y setter de, fíjense, acá yo puedo crear getter y setter para los atributos que acabo de crear de la clase hija, o puedo agregar getter y setter para los atributos protegidos de la clase del padre. Esto lo puedo sobreescribir. Yo lo voy a dejar nada más para que crear getter y setter de la clase hija. Getter y setter, y vamos a sobreescribir el toString. Podemos hacer al insert, sobreescribir el toString, sobreescribo el toString y además vamos a concatenar, sabemos que devuelve un toString, además yo quiero concatenar acá el toString del padre, entonces tengo que poner super.toString. Bien, entonces tenemos, ahí les muestro toda la clase de cliente preferencial que extiende de cliente y la clase cliente. Bien, ahora ¿cómo lo usamos desde el main? Vamos a hacer que vamos a definir un cliente. Cliente C igual a new cliente. El cliente necesita, control C, necesito un nombre, un número y un teléfono. Vamos a ponerle un nombre, número, teléfono. Perdón, el número es un int y el teléfono. Y a ver, vamos a mostrar al cliente. Pongo
pongo play. Esto es como siempre lo hemos programado, la clase base, lee el toString de cliente. Ahí nos pone el tipo y nombre, número y teléfono. Ahora bien, hagamos un cliente preferencial. Un cliente preferencial es un cliente, tenemos esa relación de es un, entonces yo puedo escribir, vamos a poner primero cliente preferencial, C2 es igual a new cliente preferencial. Y otra vez necesito el nombre, Juan, número de cliente 2, teléfono, vamos a poner cualquier teléfono. Bien, además cliente preferencial tiene, veamos si tengo set límite, que es un double, le vamos a poner 100. ¿Qué beneficios, a ver, dicen en el chat, qué beneficios tendría tener los getter y setter en la clase hija? Vos podés sobreescribir los métodos. Entonces vos suponete, si fuera en la clase hija, depende del dominio. Si vos fuera tendrías una cuenta, suponete, y abajo una cuenta, un plazo fijo, el setter del saldo no debería ser negativo. Y vos lo podés modificar ahí en el setter. Por ejemplo. Bueno, entonces tengo set cliente, set límite, después de cliente preferencial tengo saldo y domicilio. C2.set domicilio. Esta calle 23. C2.set saldo, que le vamos a poner 10. Bueno, entonces ahora mostremos el cliente 2. Veamos qué pasa. El cliente 2 llamó al toString del padre, que es cliente, por eso me puso eso que está hasta ahí, nombre, Juan y teléfono, y después llamó al cliente preferencial, a lo que yo agregué con el saldo, el límite y el domicilio. Bien, dicen en el ninguno estaría mal. Eso responde el Diego. Y dice, ¿puede mostrar el cliente preferencial? Sí. Cliente preferencial. Voy a achicar un poco la letra. Así pueden ver todo. Cliente preferencial, lo importante es que extiende y después el toString, que puse el super toString. Estoy llamando al toString del padre. Ahora bien, les quiero mostrar una última cosita. ¿Qué pasa? Tenemos la relación que es o sea, un cliente preferencial es un cliente. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Me daría error si yo pongo cliente C2 igual a new cliente preferencial? Es un cliente. ¿El tema cuál es? Que C2 no tiene límite, ni domicilio, ni saldo. Ya vamos a ver, cuando usemos polimorfismo, la clase que viene, que nosotros podemos hacer, si esto yo no lo pongo, y pongo el print, veamos qué pasa. Fíjense, yo a C2 lo declaré como un cliente, pero le asigné una referencia a un cliente preferencial. Esta igualdad no me dio error porque un cliente preferencial es un cliente. ¿Sí? Entonces, cuando llamé al print de C2, que C2
es un cliente, lo que hizo fue llamar al toString de la clase hija. Fíjense, si yo pongo play en esto, fíjense, este es el toString de la clase hija, porque dice ahí cliente preferencial en esta parte, aunque yo lo declaré como cliente. Es muy importante eso, que nosotros podemos hacer una clase que sea donde usamos cliente, si hacemos una derivada, la podemos reemplazar acá por la derivada. Cliente, o sea, cliente C y cliente C2 son dos clientes, pero en uno tengo la clase padre y en el otro tengo la clase hija, porque tengo una relación de S1. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende por qué yo puedo poner cliente preferencial aunque yo haya declarado C2 como cliente? Eh, lo explico de nuevo. Nosotros tenemos, voy a abrir eso. Tenemos una clase. Esta es mi clase cliente. Y después tengo otra clase que es cliente preferencial. Y después tenemos una relación de herencia. Acuérdense que la flecha va para arriba. Significa que cliente preferencial hereda de cliente. Ahora bien, tenemos una clase principal que tiene el main. Esta clase, no me acuerdo el nombre que le puse, pero yo acá le voy a poner principal. Y principal depende o usa a la clase cliente. En ambos casos yo declaré, fíjense en el código, yo declaro que usa cliente, cliente C y cliente C2. Pero ¿qué pasa? Al cliente C2 yo le asigno una referencia a cliente preferencial. Entonces esa es la potencia que tiene la herencia. Yo puedo hacer que principal nada más conozca a clientes y haga cosas con clientes. Pero si yo quiero agregar funcionalidad, hago una derivada. ¿Por qué uso el constructor con parámetros? Es para mostrar más fácil el ejemplo. El constructor, a ver, ustedes se tienen que acostumbrar que el constructor yo puedo construir el objeto como yo quiera, que es darle el estado inicial al objeto. Yo acá, si yo no uso el constructor con parámetros, fíjense en cliente preferencial, yo acá en cliente tengo un constructor con parámetros. Si yo ahora quiero usar un constructor sin parámetros en la clase hija, fíjense, ya me dio un error acá arriba y me dice que cliente, o sea, el constructor de cliente no puede aplicar, dice los tipos, string in y además string, porque necesita sí o sí llamar al constructor con parámetros del padre. Por eso uso el constructor con parámetros acá. Si yo hago, por ejemplo, public cliente preferencial constructor sin parámetros, fíjense, me está dando un error, porque necesita los parámetros. Es así, si el padre tiene parámetros, la clase hija también tiene que tener los mismos parámetros. A no ser que yo haga un truquito y, por ejemplo, acá llame super con un parámetro, Martín 2 y teléfono, ese teléfono. Entonces ahora, mi clase preferencial no tiene parámetros, pero siempre construye con clase base Martín, siempre va a construir el cliente Martín. ¿Se entiende cómo se pasa? Parámetros, los parámetros
desde la clase, los parámetros que necesita en la clase padre, los paso a través del constructor de la clase hija. Dice, claro, pero me refería en general, supongamos acá la clase cliente, ¿por qué la construyo con parámetros? Ah, porque quise. Podés usar o no parámetros. Como siempre, los getter y setter, los parámetros, depende de lo que necesite el problema. Bien, ¿alguna otra pregunta en el chat? Así de paso repasamos lo que hemos visto, si quedan dudas de otros temas que hayamos visto antes. Si no quedan dudas, corto, así ustedes pueden escribir en el foro, porque quedan 5 minutos, así pueden escribir. Yo les voy a subir, ustedes fíjense, muestre el toString de cliente preferencial. Bien, cliente preferencial, ahí está el toString. Llamo a super y lo concateno con el resto. Chicos, ustedes hagan preguntas, tienen mi mail, si no me pueden mandar por privado en el Moodle las preguntas. Para el parcial yo les hice un ejemplo más fácil de la clase pasada. Voy a subir uno más complejo. Dice, el constructor de la clase hija me pide la misma secuencia de tipos de datos o sea, los mismos parámetros deben ser. Claro, te pide los mismos parámetros porque vos construís la clase hija a partir de la clase padre, digamos. Si no, podés hacer el truquito que hice yo acá, que es no pedirte parámetros, pero después llamar a super con los parámetros. O sea, la clase base, si se construye con parámetros, vos tenés que agregar super. Bien. Bueno, entonces, cualquier duda que tengan, escríbanme, yo les doy una mano, practiquen, aprendan a usar el debugger, eso es fundamental para el parcial. El debugger, acuérdense, es un punto de interrupción en el número, se pone con rojo y yo le doy con al lado del play, ese que tiene el cuadradito rojo, con eso ustedes van a ejecutar. A ver, no me está compilando. Voy a guardar todo. Voy a borrar eso. Ahí está. Acuérdense, punto de interrupción en el número. Y con este play al costado, cuando se ejecute, cuando llegue esa instrucción, es como un diagrama de flujo, o sea, se va ejecutando paso por paso y se queda ahí. Y si yo pongo el mouse encima de algunas instrucciones, puedo ver que vale. Por ejemplo, saldo vale 0, límite, en este caso vale 0, y domicilio es la cadena vacía o nula. Así pueden ver, por ejemplo, en un for cómo van los caminos. Y tienen que usar estos botones de acá arriba, step over y step into, estos dos, para ir avanzando de a uno en uno. Por ejemplo, acá va a terminar, pero si yo pongo que avance uno, por ejemplo, acá yo le dije que entre, entonces entró al toString, al print ln. Entonces yo debería haber apretado el otro para que no entre, digamos, el step over. Ahí escribió el print del C2 y si le sigo apretando, ahí terminó el programa. Con eso pueden saber cómo es el debugger.
Bueno, chicos, los dejo. Estudien. Cualquier duda, escriban. Yo ya subí el videito, le voy a decir al encargado que lo habilite y bueno, voy a subir esto también. Pero acuérdense, herencia no entra en el parcial. ¿Hay tareas? Sí. Eh, Son cortitos los ejercicios, traten de volver a hacer el que hice yo, el uno y el 2 y capaz que para el 3 y el 4 necesiten saber algo de polimorfismo. De todas formas, pueden intentar hacerlos y después comparar con lo que dé. Sí, yo al video ya lo subí, así que le voy a recordar ahora que lo suban. De todas formas, tienen la clase de la noche de la semana pasada que salió más linda que la que di yo. El práctico 5. Sí, bueno, yo me voy a fijar que se suban más rápido. Bueno, bueno chicos, nos vemos. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa pregunten, no se queden callados. Gracias a ustedes.